Bueno, hermanos, hemos estado hablando acerca de las señales de redención en los domingos, pero es interesante, no es que lo planeamos así, pero el Señor nos ayuda a veces a estar en esa misma coordinación. En la confesión belga esta noche tratamos con el sacramento de la cena del Señor. Recordamos que el sacramento, ¿verdad?, es aquel símbolo o señal que Dios nos ha dejado para sellar, para nutrir y para fortalecer nuestras vidas. Que es un símbolo, ¿verdad?, que nos comunica lo que el Señor ha hecho por nosotros, y así somos sostenidos, ¿verdad?, en la fe de nuestro Señor. Leamos el artículo, artículo 35. Dice así: creemos y confesamos que nuestro Señor Jesucristo ha ordenado e instituido el sacramento de la Santa Cena para alimentar y sostener a aquellos que ya ha regenerado e incorporado en su familia, la cual es la iglesia. Número 1, vamos a ir llevándolo poquito así poco, para alimentar y sostener a los que ya ha regenerado. Es una señal que se nos ha dado precisamente para eso, para alimentar y sostener nuestra fe. Decíamos los domingos que otras señales que las personas buscan están conectadas ¿a qué? Alimentar y sostener sus vidas como temporales. De alguna manera el milagro o este breakthrough, este mejoramiento de mi vida a través de este milagro. Pero aunque no descontamos que estas cosas tengan un lugar y le pedimos a Dios, ¿verdad?, al respecto de las cosas temporales y materiales, lo que nos sostiene y nos alimenta en la fe es la persona y la obra de Cristo Jesús. Es el objeto de nuestra fe. Y el objeto de nuestra fe no son milagros físicos, terrenales y temporales, sino es la persona y la obra de Cristo a nuestro favor. Por lo tanto, esta es una de las señales que el Señor nos ha dejado. Dice: aquellos que han sido regenerados tienen ahora en sí dos clases de vida, una corporal y temporal. Que una, la corporal y temporal, que han traído de su primer nacimiento y es común a todos los hombres. Otra, espiritual y celestial, que les es dada en el segundo nacimiento, el cual se produce por la palabra del Evangelio, en la comunión del cuerpo de Cristo. Y esta vida no es común a todos, sino solo a los elegidos de Dios. De este modo, Dios ha dispuesto para mantenimiento de la vida corporal y terrenal un pan terrenal y visible que sirve para ello y que es común a todos, de la misma manera que la vida. Pero para mantener la vida espiritual y celestial que poseen los creyentes, Él les ha enviado un pan vivo que descendió del cielo, a saber, Jesucristo. Este pan alimenta y sostiene la vida espiritual de los creyentes cuando Él es comido. Esto es, cuando Él es apropiado y recibido por la fe en el Espíritu. Eso es lo que sucede en la cena, que Cristo es apropiado y recibido por la fe en el Espíritu, a fin de representarnos este pan celestial y espiritual. Cristo ha dispuesto un pan terrenal y visible por sacramento de su cuerpo, y el vino por sacramento de su sangre. Una vez más, ¿qué quiere decir sacramento? Símbolo. Por símbolo, por señal física de una realidad espiritual.
un pan terrenal y visible por sacramento de su cuerpo, y el vino por sacramento de su sangre, para manifestarnos que tan ciertamente como recibimos el sacramento y lo tenemos en nuestras manos y lo comemos y bebemos con nuestra boca, por lo cual es conservada nuestra vida, así es de cierto también que recibimos en nuestra alma para nuestra vida espiritual por la fe, que es la mano y la boca de nuestra alma, el verdadero cuerpo y la sangre de Cristo, nuestro único Salvador. Ahora pues, es seguro e indudable que Jesucristo no nos ha ordenado en vano los sacramentos, pues de este modo obra en nosotros todo lo que Él nos pone ante los ojos por estos santos signos. Si bien la manera excede a nuestro entendimiento y nos es incomprensible, al igual que la acción del Espíritu Santo es oculta e incomprensible. Mientras tanto, no erramos cuando decimos que lo que por nosotros es comido y bebido es el cuerpo y la propia sangre de Cristo. Pero la manera en que los tenemos no es la boca, sino el Espíritu por la fe. Así pues, Jesucristo permanece siempre sentado a la diestra de Dios su Padre en los cielos. Y sin embargo, no por eso deja de hacernos partícipes de Él por la fe. Esta comida es una mesa espiritual en la cual Cristo mismo se nos comunica con todos sus bienes, y en ella nos da a gustar tanto a sí mismo como los méritos de su muerte y pasión, alimentando, fortaleciendo y consolando nuestra pobre alma por la comida de su sangre, refrigerándola y regocijándola por la bebida de su sangre. Por lo demás, aunque los sacramentos están unidos con las cosas significadas, sin embargo, no son recibidos por todos de igual manera. No son recibidos por todos de igual manera. El impío recibe el sacramento para su condenación, pero no recibe la verdad del sacramento. Igual que Judas y Simón Mago, ambos recibieron el sacramento, pero no a Cristo, que es significado por eso mismo, y quien únicamente es comunicado a los creyentes. Por último, recibimos el sacramento en la congregación del pueblo de Dios, con humildad y reverencia, guardando entre nosotros un santo recuerdo de la muerte de Cristo nuestro Salvador, con acción de gracias. Y además hacemos confesión de nuestra fe y de la religión cristiana. Por eso es conveniente que nadie se allegue al sacramento sin haberse probado primero a sí mismo, para que al comer de este pan y al beber de esta copa no coma y beba juicio para sí. En resumen, por el uso de este santo sacramento, somos movidos y hacia nuestro prójimo, por todo lo cual desechamos todas las invenciones condenables que los hombres han agregado y mezclado a los sacramentos como profanaciones de los mismos. Y decimos que
capítulo extensivo sobre la Santa Cena. Es un capítulo largo, pero que está cargado de enseñanzas y aplicaciones muy importantes sobre la Cena del Señor. ¿Alguna pregunta sobre el lenguaje? De pronto sobre lo que han acabado de escuchar. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, vamos a ver entonces algunos pasajes, hermanos. Y voy a comenzar un poquito al revés, mirando a la práctica de lo que hacía la iglesia primitiva en el orden regular de sus cultos. ¿Qué es lo que hacía la iglesia primitiva en el orden regular de sus cultos? Vayamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice así. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí está la agenda de la iglesia. Esto es lo que la iglesia es llamada a hacer cada vez que se reúne, en el diario sentido ordinario de cómo Dios obra y trabaja en medio de su pueblo. En el libro de los Hechos vemos que esto se repite. El libro de los Hechos está lleno de portentos, de milagros, de señales que los apóstoles realizaron. Señales, portentos y milagros que realizaron como había sido profetizado en el Antiguo Testamento para poder autentificar, confirmar, validar la llegada del reino. La llegada del reino con Jesús, ¿verdad? Y el establecimiento de este reino en su pueblo, en su iglesia, en todas las naciones, llegó con Jesús y se estableció con él la piedra angular que había sido prometida y el fundamento con los apóstoles para el crecimiento del edificio. Todo esto había sido profetizado que vendría con señales, portentos y milagros. En otras palabras, las señales, portentos y milagros que vindican, que autentifican, que confirman la profecía de la llegada del reino, se estableció en la persona, la obra de Cristo Jesús y la obra del Espíritu Santo en los apóstoles del Señor, y allí quedó confirmada y establecida aquel fundamento. Las señales y los milagros ya no son regulativos diarios en la iglesia de Dios, ¿verdad? Aquí las personas nos malinterpretan. No quiere decir que no creamos en que Dios pueda hacer milagros. Lo que no creemos es que es de la naturaleza regular y ordinaria del culto de adoración en la iglesia de Dios, que constantemente existan, se manifiesten y se den señales, portentos y milagros. A señales, portentos y milagros acompañaron la llegada del reino, la revelación, ¿verdad?, de esa palabra de la llegada del reino a través de el Señor Jesús, su persona, su obra, y la boca y la revelación de los apóstoles y su ministerio. Lo que vemos en este versículo es lo que la iglesia sí hacía y continuó haciendo en el orden regular, semanal y diario de sus reuniones. ¿Qué es lo que hacían? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y allí el Señor obraba y estaba presente con su pueblo. Vayamos a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 7. Hechos 20, versículo 7. Dice así: el primer día de la semana, el domingo, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Se fijan? No era para partir el pan que trae nuestro hermano Jorgito, de Panera, ¿verdad? No, estaban reunidos para tener la comunión, para participar en la Santa Cena del Señor,
para participar en los medios de gracia ordinarios de la iglesia de Dios. La práctica era sí, cada vez que se reunían, ¿no? Lo que vemos, vamos a exponer las palabras de Jesús porque lo que vamos a decir ahí es que no hay una definición o un mandato de hacerlo una X cantidad de veces, pero sí de hacerlo. Y de hacerlo regular, ¿verdad? Regularmente y corporativamente en la reunión de la iglesia del pueblo de Dios. Así que dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Ahí también está la enseñanza de los apóstoles. Habiendo de salir al día siguiente, Pablo se iba, ¿no? Se iba, si era domingo, se iba el lunes. El lunes tomaba el avión, que diga, el barco. Y alargó el discurso hasta la... Oh my goodness. Y ustedes se quejan de mí. Yo sigo la doctrina de Pablo. Parece. Así que aquí vemos, hermanos, que se reunían los discípulos para partir el pan. Esta es la institución que nos dejó el Señor, este medio de gracia, ¿verdad? Donde Cristo está presente con su pueblo, con la iglesia. Vayamos a Mateo 26. Mateo 26. Se fijan, se reunían. Cuando se reunían, lo hacían. Esta es otra, ¿verdad? Otra enseñanza que debemos mantener en mente, que tiene un aspecto corporativo. Es lo que hace, esto te muestra la necesidad de la iglesia. Porque tú no puedes decir, me voy en un picnic hoy a tener la Santa Cena. Me voy a la playa hoy a tener la Santa Cena, a partir el pan. No, tú partes el pan con los hermanos, con el pueblo de Dios, ¿verdad? En la participación del servicio de adoración, perseverando en la enseñanza, en la doctrina, en las oraciones. Este es el servicio de adoración, el culto de adoración de su iglesia. Antes de ir a Mateo, me salté Primera de Corintios 11. Primera de Corintios 11. Primera de Corintios 11. A ver, ¿dónde estamos aquí? Vayamos un poquito abajo, solamente para ver esta parte de la reunión corporativa. Dice, versículo 33 y 34. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Reunís a comer, ¿a qué? A partir el pan. Esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Miren qué práctica, ¿verdad? Las instrucciones apostólicas. Es algo que hacemos cuando nos reunimos. Nos reunimos a comer. Qué interesante. Quizás no habíamos pensado en eso antes. Nos reunimos a cantar, nos reunimos a ciertas actividades. Bueno, siempre hay un sermón por ahí también. El pastor tiene que decir algunas cosas. Pero otras cosas son importantes. No, nos reunimos a comer palabra y sacramento. Nos reunimos a comer a Cristo. Nos reunimos a ser nutridos, fortalecidos y participar una vez más en los beneficios, en los méritos de la persona y la obra de Cristo Jesús a nuestro favor. Ese es el centro del servicio cristiano. Primero Dios en el servicio cristiano nos sirve a nosotros. Se da a comer por nosotros en palabra y en sacramento. Por eso es que hablamos y utilizamos la palabra sacramento, porque la palabra mandato u ordenanza es un mandato, es mi obediencia, es lo que yo hago, es mi compromiso, es mi testimonio, es mi obediencia, ahí se queda. Pero la palabra sacramento es que hay una señal entre nosotros a través de la cual Dios obra a nuestro favor. ¿Me fijan?
En otras palabras, no es, ciertamente yo estoy haciendo algo, no descontamos, estoy obedeciendo al Señor, estoy dando un testimonio, ¿verdad? En mi vida de mi obediencia a Él. Puede que esté hasta allí, vamos a decir, renovando mi vida en algún aspecto, etcétera, etcétera. Esas son las cosas que yo hago. Pero las hago porque Dios está aquí, presente, haciendo algo por mí y en mí. Dios está presente en su pueblo, en la iglesia, a través de los medios de gracia, los canales, los conductos, ¿verdad? Donde Dios se hace presente para su obra con el pueblo. ¿Cuáles son esos canales? Los medios de gracia. La predicación de su palabra, los sacramentos, nuestra comunión, la oración, ¿verdad? Son los medios de gracia, lo que Dios nos dejó para Él continuar nutriendo y haciéndonos crecer en la fe. De una manera muy particular aquí se habla de la palabra y los sacramentos, porque la palabra predicada, que es Cristo y este crucificado, nos es dado en una señal física que representa y comunica lo mismo, que apoya la predicación, que enfoca nuestra fe en el objeto correcto de la fe. Se fijan, el bautismo y la Santa Cena son medios, sacramentos, señales y símbolos que corresponden apropiadamente al medio a través del cual recibimos alimento espiritual. ¿Cuál es el medio o el instrumento? La fe. La fe solo es buena conforme al objeto de la fe. Si el objeto de mi fe es un milagro, es una sanidad, es una prosperidad, es un mejoramiento de algún área en particular de mi vida temporal, no es el objeto de la fe que Dios quiere que tengamos. El objeto de la fe es quién: Cristo, su persona y su obra. Cristo, su persona y su obra. Que Cristo murió, fue crucificado, resucitó, ascendió, está a la diestra de Dios a nuestro favor y ahora nos está alimentando y compartiendo su vida con nosotros a través de la fe. Por lo tanto, el sacramento corresponde a la fe y al objeto de la fe, que es Cristo Jesús a nuestro favor. Las promesas del reino eterno, el sí y el amén de Dios en Cristo Jesús. Por eso es que esa fe es una fe que conecta con promesas eternas que son sí y amén. Porque el sí y el amén de Dios está en la obra redentora de Dios en Cristo Jesús a tu favor. Él no va a fallar en salvarte, en comunicarte su gracia, ¿verdad? En producir en ti arrepentimiento y fe, en conformarte a la imagen de su Hijo. Él no va a faltar en su obra santificadora constante en tu vida. Eso siempre sí, amén, sí, amén, sí, amén, sí, amén. Él no va a faltar en glorificarte y darte una herencia eterna con Él en los cielos. Eso es sí, amén, sí, amén, sí, amén. Lo que se comunica en el sacramento es el sí, el amén de Dios, basada en la persona y la obra de Dios en Cristo Jesús a nuestro favor. Es una seguridad, ¿verdad? Es una seguridad de las promesas que Dios nos ha hecho, cumplidas en la obra redentora de Cristo Jesús a nuestro favor. Si el objeto de nuestra fe es el milagro, los asuntos temporales, mi vida en este mundo, mi prosperidad, pues ahí nos vamos a confundir. Nos vamos a confundir porque puede que lo reciba o no. Y usualmente dicen que ¿qué es lo que falló? Mi fe. Te falló la fe, por eso no recibiste la sanidad. Te falló esto. O algunas personas, wow, ¿no será que habrá fallado Dios? Me fallaste, Dios. Me fallaste, Dios. Y lo que hay ahí es un mal uso. ¿De qué? De la fe y de las señales que comunican el objeto incorrecto de la fe. Y de las promesas de Dios, ¿verdad? Ciertamente no decimos que que no oremos por cosas temporales, oramos por ellas.
En la oración modelo tenemos, danos el pan nuestro de cada día. Muy sencillo esa oración, ¿verdad? Esa oración nos comunica la enseñanza de Jesús cuando le dijo al pueblo, los paganos buscan tales cosas. Es decir, los que no tienen fe están detrás de ¿qué? De las cosas temporales y terrenales. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas, ¿verdad? No dice que no pidamos, nosotros vamos a ver, pero parece que Jesucristo vio ese énfasis, esa insistencia en las cosas temporales, esa búsqueda desmedida del corazón nuestro, de nuestra carne, ¿verdad? En las cosas de este mundo. Dice, no, así hacen los paganos. Vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y después nos da enseñanzas de contentamiento. Teniendo abrigo, sustento, comida, estemos contentos con ello. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas añadidas serán. Buscar el reino de Dios y su justicia está en Cristo Jesús. En su persona y su obra, y el reino eterno, como fue la predicación, ¿verdad?, del domingo, a nuestro favor. Eso se nos comunica, ¿verdad?, en esta cena corporativa donde nos unimos. Nos reunimos a partir el pan, a comer, a oír palabra, ¿verdad? Vayamos a la institución, está en Mateo 26. Mateo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esto es mi sangre. Hermanos, esto no quiere decir que nosotros comemos y bebemos literalmente sangre y carne de cuerpo. Lo que sí quiere decir, y no sé si ustedes le prestaron atención al artículo, a su lectura, que participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque el cuerpo y la sangre de Cristo es de la esencia de nuestra redención. ¿Qué quiere decir eso? Si el cuerpo de Cristo no es quebrantado y si la sangre y la vida de Cristo no es ofrecida, ¿podemos ser salvos? Nosotros somos salvos porque participamos en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto es, en su sacrificio, en su muerte, en su vida en carne. El Salvador encarnó porque era necesario la encarnación para salvarnos. Necesitamos estar unidos ¿a qué? Al Salvador que vino en carne, a participar en su obra a nuestro favor. Porque nosotros hemos pecado, nosotros tenemos la condena, la penalidad de la muerte en nuestros cuerpos, en nuestra carne. Todos van a resucitar un día, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. En carne van a recibir el juicio. En carne tenemos que ser liberados del juicio, ¿se fijan? Esto es de la esencia de la fe cristiana. Por eso el sacramento. Los que son espiritualistas, no necesitan esto, son muy espirituales. Eso es físico, material, eso no. Lo importante es que el espíritu, yo estoy transformado, yo estoy elevado, yo tengo poder, yo vivo en obediencia a Dios. ¿Se fijan? ¿Qué han hecho? Se han separado de la esencia del eje de nuestra salvación. Por eso es que dice el apóstol Juan, que el que no confiese que Cristo vino en carne. Porque el Salvador se humanó para pagar la deuda de nuestros pecados, para ser el mediador que en carne ascendería a los cielos
y en carne ser el mediador y la cabeza del cuerpo que es la iglesia. En carne merecer, recibir, obtener toda bendición espiritual para que nosotros, que también somos carne y seremos resucitados en carne, recibamos los beneficios del Salvador que en carne los obtuvo y los sobró. ¿Se fijan? El sacramento entonces nos une al cuerpo y a la sangre de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? A lo que Él en carne obró a nuestro favor. Para nuestra vida en carne, ¿verdad? Para nuestra vida en cuerpo, para nuestra vida corporeal, pero para nuestra vida de reino, para nuestra vida eterna, para que nuestro cuerpo resucitado, para que nuestro cuerpo pueda resucitar, para que podamos entrar en el reino eterno, para que podamos vivir a su lado, heredar las riquezas del reino en carne, en cuerpo, corporealmente, al lado de nuestro Salvador que tomó carne y su mano a nuestro favor. Por eso es que la confesión, ¿verdad?, nos dice que participamos en la cena de su cuerpo y de su sangre. Pero por el Espíritu, a través de la fe. ¿Se fijan? Por el Espíritu, a través de la fe. Catecismo de Heidelberg, si mal no recuerdo, dice: somos más y más unidos a su cuerpo y a su sangre. Como diciendo, somos más apegados, más dependientes, más nutridos por la obra redentora de Cristo a nuestro favor. Nos vemos más identificados con Él, unidos a nuestra cabeza. El sacramento, ¿verdad?, nos brinda esto. Por eso este hablar de Jesús, este hablar de Jesús, tomar, esto es mi cuerpo, y beber, esto es mi sangre del nuevo pacto. En otras palabras, eso lo vamos a ver el domingo, que las señales de redención son señales de cumplimiento de pacto. Dios de pacto, ¿verdad? Las canciones que cantábamos, Dios de pacto, sí, el pacto de redención. Y Cristo nos deja una señal, discúlpeme, que dice todo lo que había prometido para traerlos al reino de mi Padre y unirme a ustedes, lo he realizado y lo sello en mi sangre. Mi sangre es el juramento y el vino y el pan la señal de este. El vino y el pan la señal de este. ¿Se fijan? El vino y el pan la señal de este juramento, de este voto, de este pacto, de esta promesa que yo les he hecho, sellada en mi sangre, significada en el pan y en el vino. ¿Se fijan por qué es señal de redención? Es la señal correcta al pacto de redención, a la obra de Cristo a nuestro favor. Y os digo que desde ahora, versículo 29, no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Se fijan? Lo hemos comenzado a hacer ahora. Él se va y nos dice: voy a preparar lugar para vosotros. ¿Cómo está preparando ese lugar? En carne. No quiere decir que esté preparando un lugar que tiene que ir allí al penthouse, a las diferentes habitaciones de los cielos. No, lo que es el preparar el lugar es que Él en carne va a traspasar los cielos y va a entrar la humanidad redimida de Dios, unida a Cristo Jesús, al tabernáculo celestial y a la gloria del Padre. Eso es la preparación. Es necesario que me vaya, decía el Señor, necesario.
Es necesario que yo ascienda porque voy resucitado. Vuestra vida es mi vida resucitada a la diestra del Padre. Para que donde yo estoy, vosotros también puedan estar. Pero no los voy a enviar huérfanos, los voy a enviar el Espíritu. Él tomará de mí y la forma en que el Espíritu nos hace saber es a través del sacramento, en palabra. Porque el Espíritu testifica de la redención de Dios en Cristo Jesús y nuestra unión a este cumplimiento del pacto. Ahí están las palabras de la institución. Las tenemos también en boca de Pablo en 1 Corintios 11. 1 Corintios 11. Miren lo que Pablo dice. 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Él lo recibió del Señor como lo recibieron los demás apóstoles. Él no estuvo en esa última cena, pero el Señor se lo enseñó. Qué interesante, ¿verdad? Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, cumplimiento del pacto. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El pacto en el Antiguo Testamento había sido pactos de promesas. Los pactos de la promesa. ¿La promesa de qué? De el pacto de redención para la gracia destinada a nosotros. El pacto de gracia es el pacto de redención en el seno de la Trinidad, donde el Señor baja a cumplir el pacto de ley para entregarnos el pacto de gracia. Ahí están los tres pactos. Y de esa manera recibimos Cristo en carne bajo la ley, cumpliendo, nosotros unidos a Él por la fe, todo es nuestro. Y lo hemos cumplido y ha sido satisfecho. Y ahora la fe es la que come de todos estos beneficios. ¿Verdad? De todo esto que Cristo ha obtenido, de toda esta justicia que Él ha obtenido y se ha sentado a la diestra del Padre. Y vivimos en la esperanza, en la seguridad y confianza de que un día, como Él dijo, lo haremos con Él en el reino eterno. Lo hacemos desde ahora y lo haremos en la eternidad, porque es, ¿verdad?, la participación. Recuerdan, hablamos de participamos en unión a Cristo legalmente y también transformativamente. Y vimos la conexión, que lo legal es, ¿verdad?, la base y el fundamento de lo transformativo. Un día, ahora estamos siendo transformados de gloria en gloria. Y un día quedaremos glorificados. Y todo esto en unión ¿a quién? A Cristo, a su persona, a su obra. ¿Verdad? La satisfacción de justicia, para que entonces podamos participar de su vida. Participar de su vida. Para participar de la vida de Cristo, tenemos que ser justificados. Tenemos que ser declarados justos, porque el justo hereda todas las cosas. Nosotros no heredamos las cosas, ni somos transformados, ni recibimos la vida de Dios por nuestros méritos. No. Nosotros heredamos las cosas, somos transformados, somos conformados a su imagen. Tenemos la vida de Dios morando en nosotros hasta la gloria, porque Él satisfizo la justicia de Dios a nuestro favor. Y hemos quedado justificados en Él. De esa manera unidos a su persona y a su obra. Y ahora el Señor nos da todas las cosas a través de Él. Las señales de redención son señales de unión a Cristo y de la participación en sus beneficios, ¿verdad? Haced a todas las veces que comieres en memoria de mí, así pues, todas las veces que comieres este pan
y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Por qué la muerte? Porque allí se satisfizo toda justicia. La resurrección del Hijo de Dios está garantizada en su obediencia hasta la muerte. Eso es muy importante. En su obediencia hasta, en otras palabras, la resurrección está implícita, garantizada y asumida por la obediencia del Hijo de Dios hasta la muerte. Nosotros somos salvos por la cruz. Algunas personas aquí han querido interpolar aquí algún tipo de separación entre la cruz y la resurrección. Y no solamente tenemos que creer en la cruz, pero en la resurrección. Y que si nada más crees en la cruz, pues... Y entra en una serie ahí de juegos semánticos, ¿verdad? Que no son... no están apoyados por el registro, ¿verdad? Bíblico. Cuando nosotros decimos que anunciamos la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga, se equivocó el escritor, ¿verdad? Infalible, ¿no? La muerte del Señor es la culminación de la obra de Cristo sustitutiva a nuestro favor. Allí Él clamó, terminado es. Cumplió con su vida perfecta y obediente, fue obediente hasta la cruz y expiró, y allí satisfizo toda la justicia de Dios. Murió por nosotros, vivió por nosotros, resucitó para nuestra justificación. ¿Verdad? Resucitó para nuestra justificación, para entregarnos todo lo que Él obtuvo con la persona, con la obra de Él sustitutiva en la cruz. La ascensión de Cristo, ¿verdad? Y el sentarse a la diestra de Dios es su ascensión y su glorificación en majestad. Es aquello que recibe el Hijo por haber concluido la obra. La obra concluyó con su muerte. Eso es lo que quiero decir, no sé si me entienden. La obra concluyó con su muerte. La obra expiación, la obra de satisfacción a la justicia divina, y ahora el Hijo de Dios queda exaltado. Así como Él satisfizo la justicia divina, nosotros en su muerte, unidos a ella por la fe, estamos unidos a la satisfacción de la obra redentora de Cristo a nuestro favor, y por lo tanto, en la misma manera que Él disfrutó, recibió en su exaltación todas las cosas, nosotros ahora las recibimos todas con Él en su resurrección. ¿Verdad? En su resurrección, que Él vive para siempre para asegurarnos que todos estos beneficios son nuestros. Tenemos entonces, hermanos, la institución, la práctica de la iglesia primitiva, la participación por la fe. Vayamos allá a 1 Corintios 10. 1 Corintios 10, 16 y 17, ¿qué dice? Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, ¿se fijan? La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Comunión es comunicación, es participación. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, es comunión, es participación en la sangre, en el cuerpo de Cristo. Versículo 17, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. ¿Se fijan en el aspecto corporativo de la participación en el sacramento? Somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel
mismo pan. El Señor redimió, salvó a un cuerpo, ¿verdad? A una familia, a su novia, a su esposa, que es la iglesia. Y hemos quedado unidos así a ese pacto, a ese voto, a ese juramento de Dios que nos da en señal. ¿Qué dice Efesios? Vayamos a Efesios. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Comenzando allí en el 29. Dice, porque nadie, Efesios 5, 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Oh, Cristo sustenta y cuida a la iglesia, a su cuerpo. ¿Por qué? Miren por qué, o sobre qué base. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y ahora, porque Pablo aquí ha estado hablando del matrimonio, ¿verdad? Pero es como que no puede, por el Espíritu Santo, ¿verdad?, comunicar que el matrimonio, la unión, la intimidad, en lo que dice la palabra, dejará a su padre, a su madre y será una sola carne. El matrimonio de marido y mujer está comunicando una realidad espiritual. Mira lo que dice. Versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. De Cristo y de la iglesia. La unión en una sola carne, en una sola identidad, en una participación de vida, de intimidad entre marido y mujer, la unión de carne, porque nos unimos en carne, ¿verdad? Es un símbolo, una imagen de nuestra unión con el Señor en carne. El Espíritu, a través de palabra y sacramento, nos comunica, nos hace participante y nos asegura de esa unión en Cristo Jesús y de nuestra unión los unos a los otros. ¿No es eso algo asombroso, increíble, verdad? Es un misterio, dice, es lo que se ha llamado esa, ¿verdad?, esa unión mística entre Cristo y la iglesia. Y es una unión que tenemos con el cuerpo de Cristo en carne. Él nos representa, Él es nuestra cabeza, Él es el cumplimiento pactual, ¿verdad?, para nosotros poder un día heredar en Él y a través de Él. Por lo tanto, participamos, ¿verdad?, de nuestra unión en Él a través del sacramento. Como que el Señor quiere decirnos a nosotros que nos regamos, que perdemos el camino fácilmente, que nos enfocamos en otras señales, que nos vamos a veces tras las sirenas y las luces del mundo. Y cuando oímos la palabra predicada de Cristo y este crucificado, y cuando somos llamados a la mesa y participamos, es como que el Señor nos vuelve a decir, me perteneces, te compré, te redimí, te limpié, te he salvado, eres mío, vive para mí. Y nos reclama una vez más allí a la mesa. Eres parte de esta nueva creación que es tú en mí y todo el cuerpo de Cristo y tus hermanos en mí. Y el Espíritu Santo nos da testimonio de esto. El Espíritu Santo nos edifica, nos consuela, nos hace mirar a los otros en amor, nos renueva para continuar en este peregrinaje de fe hasta que el día, ¿verdad?, de nuestra resurrección llegue. Nos profundiza finalmente en su amor. Por eso es que decíamos en domingos pasados que las señales de redención son señales
del amor de Dios en Cristo a nuestro favor. Mira aquí en Efesios 3, ¿qué es lo que hace el Espíritu en nuestras vidas? Efesios 3, comenzando en el 16, con esto terminamos. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Eso es lo que Él hace. Que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Cómo lo hace el Espíritu? Este fortalecimiento. Versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. El Espíritu hace que Cristo habite en mi corazón. Va alguien, pero pastor, ya Él habita en mí. ¿Qué es eso de que habite? Ya Él habita. ¿Cómo? Y ahí es donde las personas no entienden. Que la vida cristiana es una vida de fe donde diariamente reapropiamos, profundizamos, nos arraigamos más y más en la seguridad de lo que Dios ha hecho por amor en Cristo Jesús a nuestro favor. De nuestra unión, nuestro bautismo con su muerte y su resurrección. De nuestra participación en el reino eterno. De nuestra justificación y el perdón de nuestros pecados. De nuestra comunión en su amor y en su naturaleza. Por el Espíritu y a través de la palabra y del sacramento y los sacramentos. Esta participación dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, ¿se fijan? El aspecto corporativo. Con todos los santos, cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Arraigados en nuestra unión a Cristo Jesús, a su obra, al cumplimiento del pacto de redención, a nuestra unión con su satisfacción a la justicia en la carne, a nuestra participación entonces por la fe en el Espíritu que nos recuerda y nos comunica estas cosas, somos llenos de su plenitud. Y esto se traduce en una vida que arraigada en amor, continúa creciendo en amor, en reflejo de ese amor. Amén. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna